começar, vamos começar a nossa atividade. O objetivo desse ciclo, primeiramente, les peço desculpas porque não hablo espanhol, hablaré em português, ok? Despacito, se pueda. Então, o objetivo deste ciclo, violências, infâncias profanadas, com esse terceiro encontro com o tema do abuso sexual, a psicanálise em ação, é seguir mantendo aceso o debate sobre essas situações cotidianas que tendem à invisibilidade, à desmentida e à cisão. Acreditamos junto com a psicanálise que a continência e as palavras seguem sendo o destino mais criativo para o traumático que procura expressão. Durante o ciclo, a gente fomos aprofundando sobre o tema e entrando cada vez mais na clínica psicoanalítica e a sua metapsicologia. Eu acabei não me apresentando. Eu sou o Cristiano Franck, eu sou de Porto Alegre, da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, e faço parte junto na comissão, na coordenação da infância e adolescência da FEPAL. Tá? As três apresentadoras de hoje são conhecidas de todos, pelo que eu percebo: a Nancy de la Rose, a Alicia Beatriz Dourado de Lizondo e a Nali Duran. Nossa ideia é que cada uma vai ter aproximadamente 15 minutos para a sua apresentação. Após as três apresentações, teremos espaços, então, para as perguntas e o debate. Ok? Então, eu gostaria de passar a palavra para Nancy de la Rose, que vai ser a primeira apresentadora. A Nancy de la Rose, ela é psiquiatra forense na Colômbia e ela tem experiência na investigação e avaliação forense de vítimas e indiciados no contexto de crimes sexuais. Passamos, então, para a apresentação da Nancy. Gracias. Buenos días para todos. Tengo una presentación en diapositivas 16 que espero sean... Hola Nancy, ¿te la comparto? ¿Te parece? ¿Voy compartiendo? En el teléfono. ¿O preferís compartir la voz? No, mejor tú me la compartes. Vos me vas diciendo siguiente, cuando es. Perfecto, sí. Bueno, el ámbito forense ofrece la oportunidad para observar la interacción entre abusadores sexuales y sus víctimas. Asimismo, siguiente, ver los contextos en los que confluye la familia, las instituciones y sociedad en general. Encontramos entonces una gama de violencias que involucran básicamente al perpetrador varón, una víctima infantil o sucesión de ellas, inmerso en un entramado de complicidades familiares y sociales, rastreables en todas las épocas y lugares. Las complicidades son requeridas tanto para la práctica individual como para la colectiva, siendo este el caso de políticas públicas y económicas adversas a la infancia, como retiro de fondos y asistencia social. Siguiente. El delito sexual deviene de prácticas violentas propias del ejercicio de poder, no son propias de la sexualidad. Son destructivas de los vínculos y estructuras intrapsíquicas y ambientales, las cuales principalmente devastan a la víctima y a su entorno, ya que en la mayoría de los casos atan, pero no suprimen del todo a la persona y la someten a un desgaste y explotación que no termina. Siguiente. La sociedad... Disculpa, Nancy. Dime. Un poquito más lento porque hay gente de habla portuguesa que no te puede seguir, ¿sí? Por favor, gracias. Bien. La sociedad suele reaccionar pidiendo al Estado el aumento de penas que funcionan como coacción excesiva, que puede favorecer acciones de pérdida del lazo y contrato social.
Por ello suelen disculparse la violencia por mano propia o el linchamiento callejero y prácticas sádicas sobre los cuerpos de estos delincuentes en las cárceles. Todo esto repotencia lo tanático en la sociedad. Así que la solución o mitigación de lo tanático es un desafío inmenso. Siguiente. Presenté en 1999 el resultado de la revisión de 3.000 casos de abuso infantil en el servicio de psiquiatría forense. La mayoría de los delitos investigados correspondieron a padres de familia, entre comillas, cuya práctica es el manoseo, llamados actos sexuales abusivos sucesivos en lenguaje jurídico. Este delito implica un proceso a largo plazo que, según estas observaciones y estadísticas, corresponden aproximadamente al 90% de todos los casos atendidos. Este tipo de proceso presenta un inicio que suele ocurrir hacia los 6 o 7 años de las niñas, que son el 94% de las víctimas. Se reconocen como eventos traumáticos claros o confusos, pero disruptivos de la rutina y normalidad de la interacción con el mundo. El inicio en esta etapa del desarrollo interrumpe, destruye o distorsiona la muy valiosa etapa de latencia, cuyos efectos son imponderables en un estudio como este. El recuerdo del proceso para la víctima es fragmentado, contradictorio, como evidencia de la no comprensión y el quebrantamiento de las matrices de sentido que reconocen y trabajan sobre la experiencia. Los sentimientos contradictorios, ambivalentes, ausentes, disociados, no son tolerados y quedan causando daño cada vez que se actualizan. Las relaciones y vínculos también ofrecen peculiaridades que en su mayoría intentan recrear lo traumático. Siguiente. Respecto de los delincuentes, hay que recordar que no entran en el orden simbólico de la prohibición del incesto y, diría yo, del canibalismo, como puede constatarse en algunos casos de asesinos seriales de niños vistos durante mi práctica forense. El proceso continúa con un periodo de 2 años en los cuales se presenta un equilibrio sintomático. En estas observaciones pasaron en promedio 2 años antes de la revelación que llevó los hechos a estrados judiciales. Siguiente. Las causas de la revelación fueron sufrimiento emocional, asco, temor a sufrir un daño físico de violación, temor a morir, sensación de ser muy mala, presencia de la menstruación, no poder estudiar o hacer educación física, conflicto al realizar la primera comunión, intensos sentimientos de ira, miedo, presencia de otras crisis familiares como maltrato a la madre. Las niñas sufrieron un muy doloroso camino para tomar alguna acción y muchas estrategias para llamar la atención de sus madres o adultos. Por ejemplo, dijo una niña, yo sentía casi siempre los pasos de mi papá viniendo a mi cama y no me quería dormir. Y una noche sentí los ruidos muy fuertes y no me podía mover y cuando vi fue que era el diablo. Traía el tenedor y carbones encendidos y tenía el pene hasta el suelo. No sé si fue que se me presentó, pero al día siguiente puse unas tapas de las ollas recostadas en la lámpara de la mesita de noche. Ahí dejé mi mano y cuando él llegó a mi cama pude mover la mano y tumbé la lámpara y todo ese ruido hizo que él saltara corriendo para afuera y que mi mamá se despertara. Otra niña, en víspera de la primera comunión, colocó una carta en la Biblia y le dejó señalado a su mamá un pasaje que debía leer para la ceremonia. Otras revelaciones surgen muy dramáticamente, evidenciando los mecanismos como la disociación que podemos ver en este ejemplo. Me dio dolor de estómago, estaba en casa de una amiga haciendo tareas, fui al baño y cuando menos pensé estaba el baño con sangre y que dizque el feto y lo que hice fue lanzarlo por la ventana. Siguiente. El abuso no deja huella física, por lo cual debemos esforzarnos en encontrar una huella psíquica. Esta se relaciona con la ruptura de la organización mental lograda hasta ese momento. Dicha ruptura es causada por el caudal de sensaciones que inundan el psiquismo, las cuales no pueden adquirir sentido ni organizarse, impidiendo un recuerdo y narrativa hilada y coherente. Su naturaleza ajena a manera de enjambres invasores incontrolables causan daño, siembran desazón y síntomas a largo plazo. La tarea es encontrar la huella de lo no nombrado,
lo oculto por el cerrojo del secreto, el cual no es difícil de lograr, sino que deviene principalmente espontáneo por no encontrar disponible e idóneo un nivel emotivo y cognitivo apropiado a la descripción requerida que involucra muchos porqués. En niñas pequeñas o procesos muy bizarros es posible encontrar automatismos motores como rutinas de pérdida del tono muscular y posturas sexualizadas o los llamados trances. El resultado del libreto puesto en marcha por el perpetrador derrumba al niño en su ser de identidad y seguridad. Allí hay que buscar el vínculo entre la acción denunciada y el resultado sobre salud mental y adaptación del niño. Todo esto en este punto puede cursar en la crisis despertada por la investigación, la cual puede precipitar una retractación en busca del equilibrio perdido tanto en la familia como en el fuero interno del niño. Los hechos de esta práctica recurrente se ajustan a las necesidades sexuales del denunciado según edad y demandas pulsionales principalmente. En los procesos mejor estudiados existe un promedio de eventos de atrapamiento y simulación de coito hasta la eyaculación mínimo cada 2 semanas. Los preámbulos suelen ser alusiones sexualizadas y amenazantes como supuestas faltas o, entre comillas, piropos, que revelan fantasías como ver a las niñas como mujeres, nombrar el deseo y las zonas corporales con un sentido personal, promover actividades como juegos, lo cual dispara la excitación y los actos del libreto personal. Muchos suelen compartir sus dudas y comunicar fantasías a la víctima en busca de alguna variación. Esta etapa termina con el abandono de la niña cuando se avisora el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, crisis que conducen a otros escenarios o clara enfermedad en la niña. El estudio mostró algunas comunicaciones sobre el privilegio del contacto con niños, sobre las relaciones con adulta y creencias mágico-culturales o fanáticas sobre la sexualidad. Por lo general, no hay apoyo familiar, ya que las causas del abuso también atraviesan a la pareja matrimonial que suele cursar con problemas sexuales que las esposas reconocen. La mujer por lo general está agobiada con el compañero. Siguientes. Los análisis sobre el estado mental de las niñas en este estudio fueron tomadas solo de algunos dictámenes que profundizaron un poco y que consignaron resultados mentales más allá del diagnóstico de ansiedad, depresión o trastornos del comportamiento. Lo más frecuente fue referenciar estado de confusión que no dejó dar razón entre qué corresponde a abuso y qué a cuidado, y afecto con ambos padres, interpretaciones erróneas sobre sí mismas en su sentir corporal y emocional, y la guarda del secreto, ausencia de daño físico, sensación de daño físico interno, angustia por el futuro y necesidad de ser perdonadas por la madre, ideas de estar enfermas y no tolerar estar solas, extrañeza por sus reacciones y sensaciones cuando fueron expuestas a pornografía, etcétera, etcétera. Las niñas describen seducción, que junto con amenazas y el pedido de secreto desorganizan su relato y la imposibilidad del manejo de las circunstancias ambientales. Siguientes. Cuando no se dio la revelación a esta edad, es decir, a los 10 años, avanzan los llamados síntomas hacia una crisis con ansiedad, tristeza, fallo escolar, aislamiento, pobre socialización, sexualización y en los mayores tendencia a la promiscuidad y otras alteraciones de tipo disociativo y de comportamiento, dificultad en la elaboración de duelos, la exposición a la desmentida es profundamente perturbadora. Siguiente. Los adolescentes, niños o niñas con procesos iniciados en la infancia que se examinaron en psiquiatría fueron descubiertos o revelados tardíamente e iniciaron denuncias judiciales por descubrimiento de embarazo, fugas del hogar, intentos de suicidio y cambios graves en su personalidad. Los efectos en los adultos y la transmisión generacional son más conocidos en la clínica en tratamientos individuales. Un paciente de 42 años abusado por su madre, quien lo lactó cuando era niño, ¿no? Quien lo lactó hasta los 9 años y abandonaba la cama matrimonial para dormir con él, fue tocada digitalmente en la vulva por el paciente cuando éste tenía 7 años. Y en otras oportunidades, él colocó su pene contra la espalda de la madre con pleno conocimiento y silencio de esta. En edad adulta, él fue solicitado por ella y la familia para que inyectara la insulina y para insertar óvulos vaginales cuando padeció un CA. Este paciente consulta por crisis de ansiedad, pérdida de motivación y vigor en su vida laboral, además de ser cliente de la prostitución. Soñó que un zombi lo mordía en el cuello y que luego se llenaba de llagas, una en la tetilla, otra en el ombligo y finalmente en el pubis.
Recordó que su madre, siendo muy niño, lo besaba en el cuello y que esta práctica terminó porque él se estaba sintiendo muy molesto. Siguiente, ya vamos para las últimas, como la 14. Violadores y oportunistas suelen ser seriales y con rasgos psicopáticos, adaptados o desadaptados, con perfiles de actividad y antecedentes familiares o individuales bien reconocidos. Se ha podido observar que existe malestar psíquico tipo colapso interno, antecedentes de desprotección, impotencia y un sentimiento de venganza que proviene desde su infancia. Así pues, a través de la envidia, el resentimiento y la venganza hay un deseo abrumador de destruir al self o al objeto. Aquellos que violan a los hijos de otros, los pedófilos, son más conocidos en ámbito periodístico y documental que en el científico. En mi práctica de 26 años, solo conocí 2 casos. Se juega aquí la impunidad que blinda esta práctica, inserta en la economía y poder cuyas reglas los protegen. La pedofilia, en su aspecto mercantil, muestra descarnadamente el pacto con la barbarie que a su vez corresponde al retorno o expresión de un hacer desorganizador que subyace diferido y latente entre nuestros usos y costumbres humanizadoras. Ya finalmente, algo sobre el conflicto social y armado en Colombia. Este expresa la destructividad como paradigma de nuestra época. La naturaleza o trasfondo a los delitos sexuales es el genocidio. Una comunidad expresó en un taller el camino a la disolución, valga la redundancia, de lo comunitario y solidario de la siguiente manera. Ahora no hay árboles por la fumiga. Las bases militares aparecen en la mañana y desaparecen en la tarde. Los paras se quedan, no vendemos, no hay cambio de mano, se acabaron las mingas. Los profesores y los médicos no volvieron, vivimos espantados. Hay desaveniencia en las familias, violaron a las niñas. No se, no se canta el alabado en los entierros. Un joven mató a la abuela. Quiero terminar esta exposición con la última diapositiva en donde aparece un relato pues, que nos muestra la fragmentación postraumática en una joven víctima de violación en el marco del genocidio aún vigente que no logra ubicar el daño en su ser. Gracias, eso es todo. Muito bem, Nancy, muito obrigado pelo trabalho. Muito importante, um trabalho que apresenta toda uma pesquisa com muitos casos, porque o que eu acho fundamental é como as apresentações se repetem, os quadros clínicos se repetem. Isso é muito importante, porque a gente pode ficar, então, mais aparelhado para perceber os pequenos movimentos aonde alguma coisa pode estar acontecendo, tanto no nível escolar, social da criança, quanto dentro da família, com apresentações diversas, né? No pediatra, no psiquiatra, no serviço social, nem sempre vem com o nome abuso, mas um abuso pode estar acontecendo. A gente vai passar agora para Alicia Beatriz Dourado Delizondo. Alicia é psicanalista com funções didáticas na Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas, da qual é cofundadora, e na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, né? Ela é psicanalista de crianças e adolescentes pela IPA. Vamos passar, então, para Alicia. Buen día a todos, una alegría estar aquí. Agradezco mucho la invitación y también a FEPAL por esta iniciativa tan importante en los días de hoy. Yo, después de escuchar y participar de las otras presentaciones, quisiera abordar algunos temas que me parecen muy importantes, ¿no? Uno de ellos es cuando la denuncia
es descualificada por el familiar. Cuando un niño o un adolescente se anima a revelar el secreto y los padres, profesores, miembros de la comunidad desmienten y desautorizan en vez de poder legitimar o explorar esta narrativa, porque esto condena a esa víctima a la mayor orfandad posible. No solo ha perdido la función del padre, padrastro, abuelo, abusador, sino que también pierde la función de aquel que escucha. Y esto entonces, obviamente, amplía el trauma, la desconfianza y la persecución, y condena a ese ser en sufrimiento a una soledad cruel, con quien contar, con quién poder compartir, quién puede tener una escucha empática. Esta es una cuestión fundamental. La otra es la culpa. Tessone cuenta de una historia cuando él trabajaba en Francia y que recibió a una joven argentina que había salido de la tortura y la culpa que ella sentía porque ella se sentía cómplice del verdugo y del torturador porque ella sí sentía placer. Entonces, ¿cómo lo podía denunciar como torturador cuando ella se sentía cómplice? Y todo el trabajo fue justamente de que ella pudiera entender de que había una división enorme dentro de ella entre lo que podía ser el deseo, lo subjetivo, el se sentir autora y el estar arrastrada y ser despojada de su humanidad en un trabajo de desubjetivación, donde ella era casi una hembra y no una mujer. Entonces, muchas veces la culpa de esto que el cuerpo siente hace con que no se sienta la víctima con derecho a la denuncia porque se siente participante. Un otro punto en esa cuestión de la culpa, que es muy importante, es que la posibilidad de denunciar como abusador a alguien de la familia puede llevar a la desestructuración de esa familia. Cómo convivir con un padrastro, con un padre o con un abuelo abusador. Muchas veces la familia escucha, acepta y toma decisiones. Otras veces, justamente por no poder asumir ese cambio catastrófico, se prefiere el pacto de la mentira y del silencio. Quisiera también traer una cuestión de una niña de 13 años atendida por el SOS. El SOS es un servicio gratuito emergencial en Brasil creado en la pandemia que ofrece de 3 a 8 sesiones justamente para trabajar con bebés, niños y adolescentes. Y esta niña decía que no podía dormir y cuánto que ella se sentía merecedora de todos los castigos, porque después de lo que le contó a la madre denunció al padre y este hombre fue preso. Entonces, ¿cómo convivir con este padre preso por su culpa? Y todo el trabajo para le mostrar que no era la culpa de ella, que el papá estaba muy enfermo, por eso que había abusado, que había una ley y que no era ella la responsable de que el papá estuviera en la cárcel.
¿eh? Quiero también referirme al uso perverso de la perversión, porque me he encontrado en la clínica privada y también en este servicio, donde nosotros decimos que nos encontramos con la miseria de la miseria, de mujeres que dicen, yo voy a acusarlo de abuso sexual porque de esta forma yo las gano todas. Quiere decir de que la justicia, muchas veces sin investigar, da la guarda total de un filio a esta mujer que hace este uso de una narrativa de un abuso que a veces es ficcional, que justamente se usa como una carta poderosa para conseguir aquello que la mujer en su omnipotencia narcísica busca. Por esto es que esto lo he llamado el uso perverso de la perversión. Surgió la cuestión de la prevención y creo que sí podemos hacer mucho por la prevención. Joshua Durbal trae la experiencia en Israel donde hay líneas telefónicas, donde hay todo el cuidado de sigilo para que el abusador pueda pedir ayuda. También los trabajos en las escuelas y justamente, bueno, Israel tiene un servicio de salud con psicoanalistas realmente envidiable para la realidad de América Latina. Pero él insiste en todo el trabajo en las escuelas para poder hacer una alfabetización emocional y discriminar lo que es el lenguaje de la ternura de lo que es justamente la seducción. Como ejemplo, hay una película que nosotros trabajamos con Hilda y Nalí en un artículo. La película se llama Spotlight, Secretos Revelados, que ganó el Oscar, y justamente se refiere al periodismo investigativo cuando un nuevo editor del Boston Globe ve de que había una denuncia de un abogado que se había puesto lógicamente escondida para que esto no se investigara con miedo a perder lectores. Este nuevo editor toma en serio esta denuncia y hace una serie de investigaciones donde se descubre que el cardenal era cómplice de los abusos que hacía la iglesia. Y había 90 religiosos que estaban en esta historia, siendo que los religiosos, para ser protegidos, o eran transferidos de ciudad o tenían parte médico. Estos periodistas entrevistan a estas víctimas abusadas y cuando lanza la noticia de esta investigación, proponen un link donde los otros abusados anónimos podían usar esa línea telefónica para poder contar sus historias. Y haya sorpresa que no dieron abasto porque fueron transbordados con la cantidad de telefonemas que recibieron justamente de personas que querían contar sus historias y pedir ayuda. Quiero terminar con una situación de una joven de 15 años que estaba enamorada de su profesor de filosofía y el profesor de filosofía le decía, ¿no?, que como el amor loco de Breton, él la iba a convidar, te invito a portarnos mal, ¿vienes o voy? Y esa joven, en el transcurso de su análisis, se dio cuenta que esto de amor no tenía nada y tenía mucho de perversión. De la misma forma, en una oportunidad, me encuentro en una sesión con una paciente adulta que me dice que el abuelo la abusaba y que cuando ella le contó a la madre de este abuso,
ella tuvo una frigidez durante mucho tiempo y después una esterilidad enigmática, consiguió embarazar durante el tratamiento. La madre le dijo que el abuelo la quería mucho y que el abuelo la quería preparar para cuando ella se encontrara con un hombre, que todo lo que el abuelo hacía era una cuestión preparatoria pedagógica. Bueno, para poder trabajar con mi contratransferencia después de esa sesión, yo escribí una poesía y les voy a leer una de las estrofas. No quiero limosnas de mentiras envueltas en hipocresía. Y el nombre de mi poesía era Mendiga de Verdad. Muchas gracias. Muitas graças, Alicia. Muito impactante, muito bonita a poesia. Muito hermosa a poesia. E a poesia caminha nesse sentido contra toda, porque as forças que atacam a verdade são muito grandes. Como temos esse papel de tentar encontrar a verdade, tentar encontrar a verdade no meio de situações tão cruéis, né, como essa de orfandade cruel ou culpa em relação àqueles que a gente mais precisa. Bom, vamos passar agora para a Nali Duran. A Nali Duran é a atual presidenta da Sociedade Psicoanalítica de Mendoza, na Argentina, membro titular com função didática nessa sociedade, especialista em crianças e adolescentes, do Instituto de Psicanálise da Sociedade Psicanalítica de Mendoza. Então, podemos passar a Nali Duran, por favor. Gracias, Cristiano. Bueno, gracias también a FEPAL. Reitero lo que dijo Alicia por poner sobre la mesa este tema tan importante. Y bueno, siendo este el tercer encuentro y habiendo estado en los dos primeros, creo que bueno, esta intención que ha tenido la Comisión de Niños y Adolescentes es como ir enfocando cada vez más al interior de cada niño abusado y también al interior de cada abusador. Entonces, yo voy a ubicar mi trabajo en poder diferenciar algunas cosas. Este trabajo que voy a presentar no lo voy a leer, sino que voy a ir extrayendo los conceptos fundamentales. El título con el que fue publicado es Cuerpos profanados, mentes quebrantadas. Lo que inicialmente tenemos que decir que el abuso es una forma de violencia, o sea, es indiscutible que así está visto. Hay una historia de esto, si podemos remontarnos al pasado. En la época de los griegos admitían la pedofilia en los varones, pero no la consideraban como una pedofilia. ¿Por qué? Porque tenían ciertos límites. No podían tener menos de 12 años el mancebo. Y esa relación se la consideraba una relación romántica, porque no tenía un objetivo de daño ni de abuso, sino porque la mujer estaba considerada como el objeto para procrear, y con el puber adolescente mayor de 12 años tenían otro tipo de relación. Si era menor de 12 años eran castigados, obviamente. Las estadísticas que, bueno, Nancy las presentó más extensamente. Simplemente voy a decir que el 80% de los abusos en este momento son de niñas y el 85% están dentro del ámbito familiar. Estas serían las estadísticas actuales. Ahora, hay un problema básico en el abuso, que es el tema de las indagaciones y también de las terapéuticas. ¿Por qué? Porque se piensa desde los juzgados de menores, los juzgados de familia, que hay que indagar el abuso.
Y entonces a veces los niños son doblemente abusados cuando se los indaga más allá de lo que los niños pueden hablar en ese momento. Y otra creencia muy común es creer que se curan hablando. Cuando vamos a ver, enseguida vamos a desarrollar cómo a veces no se pueden curar hablando porque necesitan olvidar para recordar. Quisiera como dejar planteado desde el inicio que la significación que le da cada niño al abuso son significaciones diferentes. No con esto estoy defendiendo a los abusadores, sino que el niño le da significaciones diferentes. Por ejemplo, un niño que yo vi hace varios años había nacido con un problema congénito del corazón y entraba en apneas y podría morir en cualquier momento. Sobrevivió y en los primeros años de vida, alrededor de los 2 años y medio, una niñera lo masturbaba y le enseñó a masturbarse. Entonces, cuando él se ponía muy ansioso, se masturbaba. Yo lo recibí bastante más grande, cerca de los 5 o 6 años, y entonces, hablando sobre este tema, porque él lo hablaba, él me explicó que él estaba agradecido de lo que su niñera le había dicho y le había enseñado a hacer, porque eso le bajaba el nivel de ansiedad. Por supuesto, no vamos a quitar la responsabilidad del adulto, que era la niñera, que no lo hacía para que el chico se mejorara, se aliviara, pero yo estoy hablando de cómo el niño lo vivió, porque no fue una cosa intrusiva, violatoria, sino que él la vivió como una ayuda para ese momento de su vida en donde se enfrentaba con sensaciones de muerte. O sea que la verdad, como decía Cristiano, nunca es total y absoluta, nunca la podemos ver completamente, y sí podemos ver como singularidades muchas veces, ¿no? Ahora, esto que decía yo recién, que la necesidad de olvidar para recordar, también tenemos la necesidad de recordar para olvidar. Este concepto es un concepto de Anne Álvarez, de uno de sus tantos artículos que trabaja sobre abuso, y ella explica, y estoy totalmente de acuerdo porque lo he visto en la clínica, que cuando el abuso es más benigno, por llamarlo de alguna manera, o sea, no es una violación, sino que tiene que ver con algo que el niño no lo siente tan dañino, en esos casos los niños necesitan hablar, necesitan recordar para comenzar a olvidar. Un niño, por ejemplo, que había sido abusado por un familiar, decía que tenía la idea fija acá y que lentamente después se le iba cayendo y en el transcurso del tratamiento se le terminó yendo. Tenía la idea fija acá porque quería ir a abusar a otros niños y después se le terminó cayendo. Era un abuso más benigno, llamándolo así, y él necesitaba hablar. Anne Álvarez lo relaciona más con estados neuróticos. En cambio, cuando el abuso es más violento y más dañino, está más relacionado con ansiedades más psicóticas que se despiertan y la mente necesita olvidar para recordar, ¿no? Ese olvidar para recordar no es que estamos haciendo una apología y una teoría del olvido, no. Anne Álvarez está diciendo, con lo cual yo acuerdo totalmente, que a veces la mente no puede recordar lo que está pasando o lo que ha pasado, sino que necesita entrar como en un periodo de latencia, como la latencia que tenemos todos los seres humanos, para después poder reelaborar este otro estado que sería contar lo que pasó. Esto pasa mucho en el consultorio, lo vemos con mujeres adultas, que aparece muy tardíamente el recuerdo de un abuso, con adolescentes que empiezan a soñar y después recién aparece el recuerdo del abuso y necesitaron olvidar para recordar. No estamos en una apología del olvido, ¿no? Ni de la represión, de ninguna manera, sino de estados que la mente necesita transcurrir o pasar. Ahora, yo quisiera entrar de lleno, digamos, en la diferenciación de estos estados. Y para eso me voy a referir a los diferentes estados de la mente.
y voy a presentar algunos materiales clínicos, en viñetas, por supuesto, para que podamos ver estas situaciones. Por ejemplo, sabemos que existen estados polimorfos de la mente y estados perversos, como estados sexuales de la mente. Vamos a dejar, por supuesto, los estados adultos. Vamos a tomar los polimorfos y los perversos. El estado polimorfo de la mente es muy similar al estado infantil, o sea, es casi igual, por eso se llama estado polimorfo de la mente, desde los estados sexuales de la mente descritos por Meltzer. ¿Por qué? Porque toma lo de Freud, el polimorfismo perverso de los niños. Entonces, estos estados polimorfos de la mente no buscan dañar al objeto, buscan simplemente la satisfacción propia. No les importa si dañan o no al objeto. Es una cosa más masturbatoria, más de satisfacción del sujeto. Distinto del estado sexual perverso, en donde sí lo que se busca es el daño del objeto. Entonces ahí ya aparece otro estado sexual y otra relación con el objeto, que si es ese sujeto es abusado, ese objeto es abusado por este sujeto, ahí sí hay una relación perversa en donde implica el daño, la búsqueda del daño y a veces también de la perversión, como en el caso de la corrupción de menores. Planteando estos dos estados mentales, también vamos a ver otra situación más, que es la situación de aquellas personas que, incluso por cuestiones biológicas o por deficiencias neurológicas, tienen un funcionamiento de debilidad mental, son como débiles mentales, que se asemejan, se acercan mucho al estado polimorfo, que decíamos recién, porque funcionan como niños, ¿sí? Y vamos a ver también otro estado de los abusadores, que suele ser el abusador psicótico, ¿eh? También lo vamos a diferenciar. Entonces tenemos el polimorfo, el perverso, el débil mental, el psicótico y uno que dejaremos entre signos de pregunta, que lo vamos a ver al final. Vamos a comenzar por el estado sexual perverso del abusador, ¿sí? Este estado perverso del abusador es el que más daño provoca. Una niña a la que llamo Micaela en mi trabajo y la titulé como La princesa y sus monstruos. Cuando llega la nena con la mamá empieza, y contale a la doctora lo que te hizo el papá, y contale a la doctora lo que te hizo a vos y a tu hermanito, y contale a la doctora, y ella con la cabecita baja decía, no me acuerdo. Entonces, bueno, la mamá salió, le dije, déjenos sola, yo no le pregunté nada, y empezó a pintar princesas, y dibujar princesas, y estuvimos meses con las princesas, no sé cuánto tiempo. Hasta que de repente, un día, me empezó a dibujar así como figuras incomprensibles, porque el papá no solo la había violado al hermanito, los había hecho partícipe de masturbaciones grupales con amigos, la había entregado a la pornografía, a la filmación de pornografía infantil, a ella y al hermano. Entonces ella me dibujaba como figuras así amontonadas, hasta que yo me empecé a dar cuenta que eran las posiciones en las que los ponían para filmar la pornografía. Pero me dibujaba y me pasaba los dibujos en silencio y no decía nada. Yo los tomaba, los miraba y después empezó a dibujar penes erectos eyaculando. Los dibujaba y me los pasaba. Y después empezó a dibujar una figura de alguien muy chiquitito cubierto por una figura inmensa, como una sombra. Pero todo en silencio, dibujaba y me los pasaba. Pasó mucho tiempo antes que pudiéramos hablar y ella me pudiera contar esto. Y paralelamente empezó a ceder una masturbación que ella le hacía a las nenas de su grado en la escuela, y que las maestras lo habían denunciado, obviamente. Empezó a ceder esa masturbación, pero realmente esta nena tenía como trastocada ya en algún lugar
esta cosa como de estado interno de su mente, porque además ella podía reconocer esto que dijo Alicia, de el placer y la satisfacción, por eso se lo hacía a las otras nenas, porque convivían en ella la competencia a la madre, el haberla dejado de lado a la madre, haberle ganado, haber estado con el padre, un cierto placer. Pero el niño tiene derecho a tener placer, porque está pasando por un momento de la vida en que tiene a flor de piel todo el polimorfismo perverso en su mente y en su cuerpo. El problema es la responsabilidad del adulto. Entonces acá sí vemos realmente la responsabilidad de un adulto perverso. Ahora vamos a ver un adulto psicótico en otra paciente a la que llamé mi mamá hacía cosas raras. Yo la tomo a esta paciente cuando ya era mayor. Era una paciente que había vivido con su mamá esquizofrénica sin tratamiento y su hermano menor y una tía también muy perturbada que había fallecido, que había sido internada con un Alzheimer, y ellos quedan con esta mamá desde chiquitito siempre. El papá se desentiende de ellos y, y cuando muere esta mamá, ella viene a tratamiento. Empieza a hablar de todo lo que era la vida, pero de repente, en una oportunidad acá en Mendoza, ocurrió algo muy similar a la película que contaba Alicia. En una casa albergue de niños sordomudos se descubrió un abuso con violación. Esta casa estaba en manos de el episcopado. ¿M? O sea que el obispado tenía totalmente conocimiento de esto. Todos los niños sordomudos fueron abusados y no podían decirlo. Esto, cuando sale a la luz, llega esta paciente un día conmocionada por esto y empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y dice, te tengo que decir algo, pero no sé si lo voy a poder decir. Entonces me cuenta que su mamá, desde los 4 o 6 años, no sabe ella bien cómo lo recuerda, se le metía en la cama y ella al principio pensaban que eran cariñitos, pero después, con el tiempo, se dio cuenta que los cariñitos en ese lugar estaban mal. Y la masturbaba y le decía que los hombres eran malos y que a ella le tenían que gustar las mujeres. Le quería trastocar la identidad por el abandono que esta madre había sufrido del padre de los chicos. Pero el objetivo de ella era trastocarle la identidad. Pero la señora tenía una esquizofrenia paranoide productiva. Esta paciente y el hermanito menor habían nacido ya con una madre esquizofrénica. Y esto había un delirio, el delirio de trastocarle la identidad para que la hija no sufriera. No es un estado mental perverso, es un estado mental que no ve la realidad. Hay un delirio de por medio, con lo cual uno se pregunta. La paciente también se lo preguntaba, dice, no, la odio a mi mamá, pero me alivió que se muriera, con toda la culpa. Entonces, fuimos trabajando y trabajar mucho, 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 hasta que pudimos decir, acá hay un abuso sin abusador. Porque es un abuso sin un abusador con intención de daño, sino ella creía que le estaba haciendo un bien a su hija. Es muy complejo esto que estoy diciendo, porque uno se mete también en la mente del abusador, en la clínica. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque si uno no tiene en cuenta las diferencias en la mente del niño y las diferencias en el estado mental del abusador, uno le hace mucho daño al psicoanálisis. No solo le hace daño al niño, sino que hace daño al psicoanálisis haciendo estas generalizaciones. Porque estas generalizaciones, los psicoanalistas, podemos hacer algunas, pero no todas, porque nosotros tenemos un método de observación. El método de observación lo tenemos en la clínica. Y vamos a ir observando quizás estas diferencias. El adulto es siempre responsable, de ahí no nos vamos a mover, pero puede ser un perverso, puede ser un psicótico, puede ser un débil mental, como vamos a ver ahora, que no sabemos bien si es un polimorfo o un débil mental. Por ejemplo, esto se los voy a leer porque es digno de escucharlo tal cual la paciente lo dice. Refiriéndose a un abuso de un primo de su madre, cuando ella y su prima tenían 5 o 6 años, menos capaz, 4 o 5.
dice, él era un niño más, a pesar de sus 30 años. Nos sorprendía en un pasillo oscuro de la casa de mi abuela cuando jugábamos a las escondidas y sin violencia nos manoseaba, como decía Nancy en este abuso del manoseo. Hoy entiendo que intentaba masturbarnos. Nos restregaba sobre su pene erecto sin descubrírselo. Nos besaba en el cuello, los brazos y nos lamía las tetillas de niñas de 4 o 5 años. Nosotras, mi prima y yo, moríamos de placer. Nos disputábamos el lugar a ver quién corría primero donde suponíamos que él se había escondido. Aún hoy, ansiosas caricias con mi marido porque aquellas estaban llenas de ternura y sensualidad. ¿Cómo lo vivió esta niña? Lo vivió de esta manera, porque era como un juego con otro niño. Estamos hablando de posiblemente un débil mental o un polimorfo. No lo sabemos porque no tenemos acceso a ese ser humano, pero sí tenemos acceso a cómo ella lo vivió. Y acá traigo algo que me parece que es muy importante diferenciarlo y que dentro del estado mental perverso puede haber algo que tenga que ver con la corrupción, que es cuando el abusador empieza muy tempranamente a convertir la mente del niño. Y esto lo menciono en el trabajo como un material clínico que le puse seducida por amor. Ayelen tiene 17 años cuando llega a una institución pública donde yo trabajaba, porque la trae la madre. La trae porque el padrastro la abusaba, la violaba y todo. Entonces nos quedamos sola con Ayelen y Ayelen nos cuenta que el padrastro, desde que ella era bastante chica, se metía en la cama de ella desde que era más chiquita, ¿no? Desde más o menos que tenía 12, 13 años, se metía en la cama de ella, charlaban y charlaban y charlaban, y después empezaron a besar y después empezaron a masturbar, hasta que después llegaron a tener relaciones sexuales. La madre vivía y trabajaba en un geriátrico las noches y ella se quedaba a cuidar a sus hermanitos con este padrastro. Este padrastro tenía 16 años menos que la madre. Cuando los hermanitos la denuncian, la madre pone la denuncia, se lo llevan a este hombre y cuando este hombre va saliendo, ella está parada en la puerta y le dice, perdóname Ayelen, me enamoré de ti, nunca quise hacerte daño. Llegó al penal y se ahorcó. Y dice Ayelen, dejó una carta para mí que mi mamá no me la quiere dar. Entonces lloraba y lloraba y lloraba porque ella había perdido su novio, su marido en su mente. Ahora, él fue un perverso, fue un corruptor de menores, se enamoró en el transcurso de esto, de esta niñita, y hubo un amor, o la perversión le cubrió todo el hecho. La verdad es que no lo sabemos, pero ella lloraba como si hubiera perdido su marido o su novio. Y en un momento nos dice, así como muy ingenuamente, dice, y yo voy a cumplir 18 años, y cuando cumpla 18 años me podría haber casado con él, como esa actriz, ese que tiene los anteojos grandes, que es tan feo, que se casó con la hija. Estaba hablando de Woody Allen, obviamente, y sí se casó con la hija Woody Allen. Fue así. Entonces, él se podría haber quedado vivo y nos podríamos haber casado. O sea, no somos ingenuas, por supuesto, estaba la competencia con su madre, la rivalidad, la posible corrupción de menores de él. No sabemos, pero a lo que voy es que esto queda muy cosas que la verdad no es absoluta. Entonces, ¿en qué quedamos con esto? Los destinos de un abuso sí puede ser una corrupción, sí puede ser una perversión, también puede ser un encapsulamiento que sale a lo largo de la vida. Puede traer muchas consecuencias. Pero ¿qué es lo que puede salvar a un niño en tratamiento? Ni indagarlo, ni presionarlo, sino poder pensar al lado de él, con los tiempos que él tenga, para recordar, para olvidar o olvidar para recordar. Y unir pensamiento con hechos en algún momento del análisis y sentirse comprendido. Acá en Argentina, cuando apareció esta ola de abusos, ¿cuál era lo que se le decía a alguien que decía que había sido abusada? Yo te creo. Esa era la palabra que se usaba, yo te creo.
Entonces, ¿qué implica un buen análisis de un niño o un adolescente abusado o un adulto abusado? Implica encontrar un analista no abusador que le pueda ofrecer el pensamiento como vía para poder lograr alguna transformación y tener en cuenta el estado mental del abusador también y cómo el niño lo significó. Esto me parece que abre algo que puede llegar a ser pensado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nali. Muito importante essa necessidade da discriminação dos estados mentais, perverso, polimorfo, débil, psicótico, estruturas mentais diferentes que resultam em vínculos diferentes. E o essencial, uma coisa é um vínculo com o objetivo de dano, dessubjetivação do outro, objetificação do outro numa manobra cruel e destruidora. É muito importante a tua fala, porque é muito difícil estar junto com a pessoa abusada, pero es más, me parece, mais difícil estar junto com o abusador. Portanto, esta forma de pensar ajuda a criar um espaço para esperar, né? Esquecer para recordar, ou olvidar para recordar, ou recordar para olvidar. Deixar isso circulando nos atendimentos. Graças. Bom, agora passamos às perguntas. Eu não estou conseguindo enxergar aqui a ordem das perguntas. Mas, de qualquer forma, para fazer a pergunta, por favor, levante a mão. E temos aproximadamente 3 minutos para a pergunta, para o comentário no debate. Aqui, Carmen Helena dos Reis. Hola, gracias, Cristiano. Bueno, primero que nada, agradecer este nuevo encuentro, y agradecer a las ponentes el material que nos mandaron con anticipación para poderlo revisar, que bueno, que hizo que uno pudiera captar mucho más lo que ellas estaban explicando. Quería simplemente hacerle unas preguntas cuando, por ejemplo, la doctora Nancy que, bueno, que nos mostraba, digamos, toda esta casuística de 3.000 casos y la exposición que ella también tenía no solamente al daño psicológico de estos niños, sino al daño físico. Me preguntaba qué le ayudaba a usted también, digamos, porque, bueno, hay un impacto que también se genera en los que, digamos, en el que está ayudando, pues, o sea, cómo se cuida usted atendiendo estos casos y qué le ayudaba también a poderse proteger para atenderlos de la mejor manera. Esa era una de las preguntas que quería hacer. Y la otra, que en relación a lo que hablaba la doctora Alicia, al uso perverso de la perversión, cuando por ejemplo una madre miente de que el padrastro o el padre abusa, por ejemplo, a un niño, y lo que implica para ese niño, ¿no? Porque bueno, sabemos que incluso puede haber toda la, eh, o sea, no me refiero evidente a casos reales, estoy diciendo casos que donde se miente en relación a esta situación y me preguntaba en su experiencia cuál es el impacto también del niño, que a veces este niño también es entrenado para decir cosas que no son y eso también genera una serie de complicaciones psicológicas para este niño, ¿no? Que termina siendo también víctima de toda la situación, ¿no? Entonces, eso era lo que quería preguntar. Muchísimas gracias a las tres y al doctor Cristiano. Ok. Penso que, como são
temos 3 apresentadoras, cada pergunta direcionamos para a resposta, para não haver confusão. Pode ser? Pode ser? Então, Nancy, por favor. Nancy e Alicia, né? Mas Nancy primeiro. Gracias. Bueno, yo creo que lo único que mitiga o permite que uno mantenga el espíritu sería como el mismo trabajo, ¿no? Allí yo pude organizar una práctica referida a las entrevistas que, que están diseñadas dentro de una sección que se llamó la prueba pericial integral, en la que tanto médicos como estudiantes, incluso los fiscales, podían estar escuchando por el teléfono, mirando por la cámara de GESEL, y la entrevista eran entrevistas cortas. Los estudiantes o alguien entrevistaba a la mamá, pasaba el material y lo que se podía conversar con el niño quedaba a disposición del médico, que no tenía que volver a preguntar, y yo los acompañaba hasta la camilla donde se iban a hacer el examen físico. Y pudieron quitar muchas prácticas, como hacer exámenes improcedentes, como simplemente por cambio de institución de niños que estaban en protección, a hacerles exámenes para sacar, como para salvar responsabilidad de que de esa institución hubiera un alegato de abuso. Cosas como esa, ¿no? Y estudiar, leer y compartir con el equipo de trabajo, creo yo que es lo que puede en alguna medida mitigar. Muchas veces pienso que no me salvé de estar afectada, de todas formas, por el caudal Claro, pues un gran caudal. Gracias. gracias a usted. Por favor, Alicia. Bom, nós sabemos que hay crianças que lamentavelmente reciben el tiempo todo toxinas mentais, né? Quando uma mãe fala isto, claro que la posibilidade es tentar levá-la a pensar. Agora, no sabemos también de las dificultades cuando hay un dogma fanático. Yo quiero acabar con él, el filho es meu y él va a salir do escenario, custe o que custar. Sin poder entender lo que significa para o filho, porque la mujer está centrada en su narcisismo y está centrada en una cuestión totalmente destructiva que para Sori Senet son los elementos gamma difícilmente transformáveis en esas situaciones fanáticas. Y lo que nos podemos levar con mucha paciencia y mucho trabajo se coloca no lugar do filho. Como você se sentiria quando você sabe que isto é uma mentira? Que seu marido estava deitado ao lado da menina para que ela pudesse dormir, né? E só dormir. E claro que isto vai ter efeitos devastadores na própria criança, como cuando hay pactos de mentiras y segredos, inclusive en historias transgeneracionales, y que esto aparece a partir de un sueño o de los síntomas que son reveladores de estas situaciones, ¿eh? Y lo que nos podemos hacer, tanto cuanto posible y sabiendo de nuestra humildad y limitaciones, es ayudar a pensar. A veces es posible y a veces no es posible, lamentablemente. Gracias. Por favor, Ana Cristina Tofani. Bom dia a todos. Obrigada pela mesa, né? Muito importante o que ouvi de vocês três e o material recebido. Eu sou da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, a mesma sociedade do Cristiano, mas também fiz um mestrado em Psicologia da Personalidade, e quando ouvia a Nália Duran falando, né, de que as crianças são duplamente abusadas quando questionadas
eu me lembrei que durante o meu mestrado eu tive uma colega que era juíza e que fazia as entrevistas com as crianças, e ela estava justamente fazendo um mestrado, né, para que fosse causadora do menor dano possível. Enfim, era uma pessoa extremamente sensível, né, e que se todos pudessem ter acesso a esse tipo de abordagem, né, e de postura seria ótimo. E tão importante o que todas vocês valorizaram da importância da nossa escuta, né, aberta. Eu queria colocar uma reflexão para a Alicia, né, porque ontem estávamos assistindo o Bernard Golze, né, sobre o sentimento de ser e existir. E aí fiquei pensando, né, Alicia, como ficaria o sentimento de existir para as crianças ou adolescentes abusados, né? Porque o ser, né, seria um primeiro momento, o existir indicaria o vínculo com o objeto. Como, né, fica comprometido esse vínculo quando às vezes é o próprio objeto da família, né, o abusador. Obrigada. Por favor, Nali. Sí, primero, Cristiano, quiero decirte que Victoria Cane quiere pedir la palabra, pero no puede desde el teléfono, que la puedas poner por favor en la lista. Sí, sí, Victoria será la próxima. Gracias, gracias. Entiendo que la colega de Porto Alegre no, por lo que yo entendí, que puedo haber entendido la mitad, hacía solamente un aporte, no entendí que me hiciera una pregunta, decía la importancia de no poder, de no invadir la mente del niño con preguntas, que había una colega de Porto Alegre, o una colega de ella, no sé bien si era de Porto Alegre, que tenía este cuidado para indagar al niño, que de alguna manera Nancy también lo dijo cuando ella acompañaba, intentaba que no se lo indagara muy directamente, cosa que a veces los abogados, los jueces, los trabajadores sociales no tienen esta delicadeza, porque ellos quieren rápidamente que el niño hable. Y mientras más rápido uno pretende que el niño hable, más se cierran. Eso es la idea que quise transmitir con el tema de la indagación. Gracias, Nancy. Ahora, Victoria Cani. Hola a todos, muchas gracias. Me gustó mucho poderlos escuchar. Soy de la Sociedad Psicoanalítica de Mendoza y de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba. Me da mucho gusto haber compartido el espacio de escucharlos. Pensaba cuál sería la experiencia de cada uno de los presentes en la cantidad de abusos que hubo durante la pandemia, por ejemplo. O sea, intrafamiliarmente, o sea, de esto probablemente no se haya mencionado, pero es algo que hablamos con algunos colegas cercanos, que dentro de los trastornos que generó la cuarentena y en nuestro país, que fue demasiado prolongada y mal administrada, hubo muchísimos abusos intrafamiliarmente. Lo otro es, yo todavía no lo entiendo, pero lo dejo como inquietud, cómo poder comprender que ante cada vez más acceso a una sexualidad permitida, más abusos de niños y de pobres y adolescentes hay. Eso nada más quería decir. Muchísimas gracias a las tres expositoras. Muchas gracias, Victoria. Una pregunta para las tres ponentes. Então, começamos com Nancy, ok?
Gracias. No, la verdad es que no tengo referencia acerca del abuso con menores. Supongo que por lógica debió haber sido un gran problema. Sí observé las violencias intrafamiliar, que fue porque son situaciones como de urgencia y había una ruta planeada para eso. Y se pudieron atender algunos casos de la violencia intrafamiliar porque quedó atrapado él y ella quedaron atrapados en casa sin poder salir, con expresiones graves de daño a la vivienda. O sea, que exacerbó la violencia en ese tono. También vi que muchas personas quisieron irse a vivir juntas para acompañarse, parejas, ¿no? Novios y amigos que quisieron como cuidarse y terminaron con una vida sexual ahí o unas actividades sexuales, pero con niños no. Supongo que que tienen que tener esta misma línea de exacerbación, ¿no? Gracias. Gracias, Nancy. Alicia. Bom, primero, lo que decía la colega de Porto Alegre es que en la conferencia del doctor Golse, que es un psiquiatra, psicanalista francés con enormes contribuciones para la clínica do autismo, una diferencia entre el ser y el existir, siendo que el ser es anobjetal cuando no hay diferenciación entre el sujeto y el objeto, y el existir es objetal cuando ya hay esta diferenciación. Yo creo que cuando hay un vínculo perverso, ese vínculo va a dejar inscripciones en el psiquismo. Ahora, nos apuesta como psicanalistas es poder tener la esperanza con fe y pasión en nuestro método, en las transformaciones, en el après-coup, para que esa historia traumática, disruptiva, no marque el destino. Ahora es claro de que este vínculo, como lo dice Caes, va a dejar sus marcas en el inconsciente y va a ser la marca de un determinado vínculo. Un placer te escuchar, Victoria. Yo creo que es muy importante distinguir lo que es una cuestión de permisividad de la sexualidad, que ni siempre está al servicio de la vida y del erotismo, sino que está muchas veces en el camino de la desubjetivación, porque por lo menos en algunos adolescentes que he tratado, lo que se busca es la sensorialidad, donde se está muy lejos de una relación. Se busca el calor, el abrazo, pero no hay obviamente una penetración en el corazón, lo cual exige una tridimensionalidad. Nos estamos hablando de situaciones adhesivas, de buscar el contacto superficial. Tanto es que es uno, otro y otro, y tanto hace. Porque lo que se busca es la sensorialidad, donde hay un auge de estados primitivos. Hay bebés en cuerpos de adolescentes. Ahora, el abuso está siempre marcado por la destructividad y el abuso acaba con la diferencia de las generaciones y acaba con las funciones parentales y desestructura la familia. Porque como nosotros sabemos, la prohibición del incesto desde Levi Strauss es estructurante. Es la no comunicación de fluidos de la misma especie. Inclusive cuando en el incesto y en la consanguinidad hay una serie de enfermedades genéticas. Entonces, la cuestión del incesto
y la cuestión de la desestructuración y el acabar con la diferencia entre las generaciones, es realmente la obra de la pulsión de muerte. Por eso que no son cuestiones edípicas, es el anti-edipo, porque las cuestiones edípicas son estructurantes de la personalidad. Aquí nosotros nos encontramos con una situación, obviamente, de una confusión de lugares. ¿Quién es quién? ¿Y cuál es el lugar de cada uno? Lo cual no permite la construcción de la subjetividad en la diferencia y en el respeto a la alteridad. El otro diferente de mí. ¿Mm? Gracias, Alicia. Por favor, Nancy. No, No, Nali. Nali, Nali. disculpa. Gracias, Cristiano, por darme la palabra. En realidad estaba pensando respecto a lo que Vicky nos decía, que no aparece un estado mental perverso por un aislamiento ni por un encierro. Eso no puede aparecer abruptamente porque estamos encerrados. Entonces, los abusos, esos que aparecieron en pandemia, desataron algo que ya había estado puesto en acción secreto y no había aparecido en la familia, y como no tenían acceso al mundo externo, fueron a parar a la familia. Pero si había un perverso en la familia, ya estaba con este tipo de conducta, seguramente que la familia no conocía. Respecto al otro tema que Alicia lo explicó muy bien y extensamente, solo quisiera decir que en este momento de la vida o de la humanidad, en donde sí se ven más abusos, yo estoy de acuerdo con Vicky que se ven más abusos y se ven también más detenidos, como dijeron en el chat. Me parece que es porque la permisividad lo que genera es que los estados polimorfos son más libres, están más aceptados. Pero no es la perversión en sí misma, sino el polimorfismo que abunda y terminan estos abusadores polimorfos que generan un tipo de vínculo con el sujeto abusado o el objeto abusado, que a veces no es generador del daño destructivo, pero sí es generador de estados mentales polimorfos que pueden evolucionar en una perversión. Y eso sería el peligro. Pero no está la cosa penetrante que decía Alicia, sino esta cosa de Frotter. Pero no significa que esto sea sano, significa que es lo que la mente del ser humano en este momento tiene como liberado. Gracias, Nali. Por favor, agora, Josefina Finzi. Hola, buenas tardes. Bueno, no todavía buenas tardes, pero quería saludarlos y agradecerles la función didáctica que también cumple este espacio, porque hoy especialmente, bueno, Nalia ha tomado un lugar que escuché atentamente y que creo que no es posible trabajar con temas tan duros y que tanto afectan también nuestra propia sensibilidad si no tenemos un grupo de trabajo. Y yo sentí eso, que en todo el tiempo de las exposiciones de las tres colegas se dio, ¿no? Un grupo de trabajo donde podamos soportar la dureza, la crudeza y el daño, que también en alguna parte nuestro también tenemos siempre receptivamente sensible y para seguir trabajando con nosotros. Digo esto porque para poder trabajar y pesquisar, tal vez no con grandes números de investigaciones, pero cada paciente, cada escucha nuestra es una investigación de fondo, ¿no? Entonces, por eso insisto mucho en el carácter didáctico que adquiere este grupo de pensamiento, de trabajo sobre este tema específico, ¿no? Felicito
hoy a quienes están. La vez pasada también pude participar de la primera reunión, no de la segunda, porque también estuve en Cuba y estuve viendo mucha perversión justamente de los niños a niveles callejeros. Entonces yo me preguntaba, ¿no? Algunos llegan a nuestras consultas y podemos pensar detenidamente y calificarlos, tal vez desde esta, ¿cómo hacemos para trabajar? Pero en la calle, la observación diaria es muy dramática, ¿no? Donde sentimos que los niños se entregan libremente, así como pareciera, y están afectados profundamente de graves enfermedades. Así que por dinero, por circunstancias de abandono, por carencias en el grupo de familia, es muy alarmante y es muy difícil también para la sensibilidad nuestra, ¿no? Reparar algo en nosotros, porque nos preguntamos qué hacemos. Creo que estas reuniones son básicamente alimento para nuestro quehacer y bien hacer. Así que, bueno, felicito y sigamos avanzando. Gracias. Gracias, Josefina. Por favor, Cláudia Arias. Gracias, Cristiano, que no encontraba la manito. Bueno, me parece muy buenos los aportes de las ponentes. Coincido con la persona que intervino antes, que es sumamente duro el trabajo con esta problemática. Y yo puedo, a través del trabajo que estoy haciendo con una adulta psicótica, ella se psicotizó a los 18 años, ahorita tiene 35 y tiene 5 años de análisis conmigo, pero puedo constatar cómo fue el proceso de olvidar como mecanismo de defensa frente a una situación terrible, donde se dio una confluencia de elementos, no le creyeron, el decir que te creo, inclusive ella pregunta, yo a veces pienso que tú no me crees, porque ella misma dice que llegó un momento en que ella no sabía si era verdad o no. El abuso había sido por unos parientes jóvenes que estuvieron conviviendo con su familia en su casa por varios años. Cuando ella denunció, le pegaron y le dijeron que ella era muy mala y tenía el diablo por dentro. Entonces, eso fue un abuso de 6 a 9 años de edad. Después sus padres se mudaron, pero lo difícil que ha sido el trabajo, porque es cómo no ser intrusivo de nuevo, cómo no retraumatizar a la paciente y que ella recuerde progresivamente, porque era como un rompecabezas desorganizado y poco a poco ha ido integrando piezas, con la consecuencia de que es muy difícil el trabajo de la culpa, porque ella sintió algún tipo de placer. Cada logro de ella hay a veces un retroceso, porque es dificilísimo poder soportar los logros buenos, el placer, porque están asociados a la situación de placer y abuso y se siente culpable. También hay que trabajar muy cuidadosamente en la transferencia, porque ella confunde ternura o cualquier afecto que pueda haber en el vínculo conmigo con una pasión erótica, y ya 2 terapeutas anteriormente la refirieron porque ella dice, como dice ella, se obsesionó. Entonces, creo que es un trabajo difícil con los niños y es un trabajo muy complejo con las consecuencias en la vida adulta, y creo que me gustaría que comentaran sobre si hay, yo sé que es de niños y adolescentes, pero si ha habido trabajos con adultos donde se puedan constatar estas cosas que dijeron las ponentes y lo que yo he ido observando en mi práctica con esta paciente. Gracias, los felicito. Gracias. Perdón, recién vi que Carlos Tavia levantaba la mano, que seguramente quiere hablar, y Nali también parece que quiere la palabra, ¿sí? Ah, No, perdón. no, no, yo no. Perdón. ¿Alguien quiere comentar el comentario de Cláudia? ¿Alguna de las presentadoras? Person- ¿No?
Personalmente prefiero escuchar a los que queden por hablar porque hay muy poquito tiempo, Cristiano, y después Sim, en una de esas comentamos algo al final. ok. Sí. Temos então Olga Santa Maria. Sí, gracias Cristiano y muchísimas gracias a todas las ponentes. Trataré de ser muy breve porque sé que estamos con el tiempo encima. Cuando Alicia estaba exponiendo esta parte de la ternura, y por aquí ahorita Claudia algo mencionó también, se me vino a la mente esto de Ferenczi de la confusión de lenguas, porque muchas veces la puerta de entrada es la ternura. Como alguien dijo en algún momento que la mamá dijo es que el abuelo te quiere mucho, ¿no? Entonces hay esta confusión donde el niño espera ternura y lo que recibe es toda la perversión y la parte sexualizada. De aquí me quiero ir a que nunca hay un solo perpetuador, porque siempre hay un cómplice, ¿no? Y lo hemos visto en todo lo que expusieron, la colusión, el silencio, el miedo a que se destructure la familia y también Alicia lo mencionó, lo transgeneracional, lo antiedípico. Y a lo que voy es que me encantaría ver cómo podemos generar algo preventivo. Nosotros hemos intentado hacer grupos de mamás, odio la palabra psicoeducación, pero de alguna manera sí, porque creo que todos hemos tenido casos una persona, un grupo de mamás donde yo intenté hacer algo preventivo, me decía, no conozco a nadie que no haya pasado o vivido algún tipo de abuso, aunque sea pequeño, en su medio. Entonces, sería lindo que después de esto podamos generar cosas futuras, sobre todo sobre una línea de prevención. Gracias. Ok, Olga. Bueno, como estamos cerca del final del evento, tenemos dos otras personas para preguntar. Después pasamos las palabras para las apresentadoras, ¿ok? Asunción Soriano y después Hilda Botero. Creo, Cristiano, que ha levantado la mano Carlos Tapia, podríamos cerrar ahí, ¿te parece? Puede ser, ok. Hola, buenas tardes. Yo, bueno, quería compartir con ustedes una idea que en la sociedad española la promocionó mucho un compañero psicoanalista, Luis Feducci, y era que además de todo lo que estamos hablando, evidentemente el abuso de poder que supone el abuso sexual implicaba una ruptura en la curiosidad del niño. El tema del daño a la curiosidad, el desarrollo del niño que va teniendo sus deseos, su curiosidad, su proceso paulatino de conocimiento de sus sensaciones, de su cuerpo, del acceso al mundo, todo eso se rompe y se precipita con el abuso sexual. Entonces, en esa línea, no sé, quería compartirlo y también pensar si esa línea podría ser un aspecto terapéutico y reparador en nuestra consulta, focalizando ese daño en la curiosidad hacia la vida, porque ha habido una irrupción brusca. Nada más. Gracias. Asunción Soriano. Ya, ¿Sí? ya, Asunción. Ahora Hilda. Hilda. Gracias, Cristiano. Bueno, primero que todo, quiero felicitar a las ponentes. Con las tres hemos trabajado en esta misma problemática y hemos detectado una necesidad urgente de poder visibilizar para poder prevenir, como era nuestro tema pasado, para poder guardar pues para poder hacer algo con la problemática. Nosotros hemos visto no solo el abuso sexual o la violencia sexual, como yo propongo verlo mejor, que es una violencia sexual intrafamiliar, una violencia sexual en los colegios, muy detectada, ¿sí? Pero muy callada también y que no se lleva
a la denuncia y menos entonces a la atención. En las escuelas esto es de una magnitud incalculable, sí, pero como digo, mucho más tapada. En la religión, en las iglesias, en los grupos religiosos, la violencia sexual es también escandalosa. Los obispos, los cardenales y los párrocos de los pueblos hacen de esto apología. Hay varios libros ya documentando, por lo menos en Colombia, documentando el abuso de este poder en la religión, ¿sí? Con los sacerdotes, y me parece que esa es una alarma que también nosotros podemos lanzar, ¿sí? ¿Qué es lo que se ha convertido este ciclo en el cual hemos trabajado y que me ha parecido tan importante y que me parece también que ha arrojado una responsabilidad de quienes hemos participado en todo esto, de que si lo sabemos, no lo podemos callar más? Si esto porque si no, empezamos a ser cómplices. Sí, bueno, felicitar a las ponentes, darle las gracias a Cecilia, que luchó mucho, muy fuerte para que todo este ciclo se pudiera dar y se pudiera dar con la fortaleza con que lo hicimos. Asunción y Rosa, Alicia, Nali y bueno, todos los que hemos estado aquí, creo que podríamos tener en algún otro momento, ¿sí? Un encuentro para poder hacer una denuncia más que esta y podamos de verdad ser, no sé, también alarmas. En los viajes de turismo cada vez es peor y los perpetradores no se encarcelan, salvo muy pocos, ¿sí? Las redes de la pedofilia, los que están contribuyendo a esto, ¿sí? En este momento están siendo perseguidos más, pero los perpetradores se quedan sin el castigo que se merece o sin, bueno, lo que sea. Agradezco mucho entonces a Ceci y a FEPAL y a los compañeros de esta mesa, de esta coordinación, de niños, bebés, niños y adolescentes en FEPAL y a todos los que hemos participado. Muchas gracias. Yo quisiera proponerles que esto no se quede aquí, porque si no se queda como un tema tratado, y no es un tema, es un problema que hay que atender, y que todos los que estamos aquí hagamos algo para que esto se conozca y esto se atienda. Muchas gracias. Graças, Hilda. Bom, para encerrarmos, gostaria de chamar as apresentadoras para dar algumas palavras no final agora. Né? Cristiano, Por falta favor, Carlos Tavia, perdón, falta Carlos Tavia. Falta Carlos Tavia. Carlos Había Tabia. dicho Carlos viste, Tavia de Cecilia. Barcelona, que nos honra con su presencia. Ou sim, assim nós não tinha anotado aqui. Carlos Tabia, por favor. Desculpe. Estás muteado, Carlos. Realmente una tarde muy estimulante, muy rica de puntos y me llevo muchas preguntas y además con gente querida mucho más agradable todavía. Cuando empezó Alicia Nancy de la Hoz, digamos de lo que estaba, digamos, en la base de lo que podía ser la conducta de un abusador, anoté 3 ítems que me llamaban la atención, me parecieron como muy bien elegidos, que era un vínculo infiltrado de odio, el existir en la sexualidad y la renovación de un sentido de revitalización en el sentido de la juventud. Esto me estuvo dando vuelta y cuando escuché a Victoria Cané, que hacía la pregunta, lo relacionaba con el estar encerrados, ahí se me planteó la pregunta y se las comparto, si el aumento de persecución generada por el COVID en aquel momento y la situación económica que hay en este momento,
toda la crisis que tenemos en Europa, de la guerra, el armamento y todo esto, si no creen ustedes que justamente cuando aumentan las ansiedades persecutorias es cuando aparece más la posibilidad de que la perversión se haga más manifiesto, no solo el polimorfismo. O sea, Nancy lo describió muy bien, Nali lo describió muy bien, ¿no? Lo que está, pero cuando hay una situación de amenaza puede aparecer justamente aquellos elementos que en una situación de una cultura más estable, digamos, no se manifestarían, ¿no? Y que en ese sentido pensaba que este aumento, no solamente de perversión, sino de erotización, no es como una especie de falsa salida frente a una situación social de mucha inestabilidad. Quería terminar con esto y agradecerles. Gracias, Carlos. Nali, Sí, tienes... sí, bueno, sí, muchísimas gracias. Coincido con Hilda con todo lo que dijo y los agradecimientos y que podríamos seguir trabajando en algún grupo estable en este tema. Quisiera tomar también una pregunta que hay en el chat de Yubisa Zárate, que pregunta cuáles son los efectos para la vida sexual adulta. Muchísimos, y todos malos, sea de cualquier tipo de abuso, de un perverso, de un débil mental, de un polimorfo, de un enamorado, de todo tipo, porque está hecho sobre la mente y un cuerpo que no puede llegar a tolerarlo o a metabolizarlo o a digerirlo. Y de ahí la necesidad de los tratamientos. Lo que pasa es que pueden ser abusos muy graves con consecuencias muy graves y abusos vividos de otra manera, como los que mostré, que las consecuencias son más benignas, ¿sí? Pero hay muchos y casi todos tienen que ver con la sexualidad y los vínculos, obviamente. Esto que dice Carlos es muy llamativo y estoy totalmente de acuerdo, que tiene que ver con un momento que estamos viviendo la sociedad en general. Bueno, agradezco por supuesto a todas, a FEPAL y a las colegas con las que compartimos esta mesa. Muchas gracias. Gracias. Bom, agora sim, estamos encerrando o evento. Queria passar a palavra para Nancy, para queres dizer algumas palavras para finalizar. Bueno, solamente referirme a Carlos y a Hilda en sus, en sus posturas al respecto. Respecto de qué pudiera estar pasando para que estas cosas cobren tal dimensión y toda esta preocupación respecto de la infancia. Yo creo que sí, efectivamente estamos en una regresión cultural en donde, bueno, va a ser más permisivo o se va a regresar a estadios mucho más primitivos en donde incluso se permitía matar a los niños y es decir, el infanticidio, el filicidio no eran cuestionados, ¿no? Y por lo tanto el abuso y demás. Entonces es posible que como sociedad estemos yendo para allí. Respecto de lo que dice Hilda, quiero resaltar que, bueno, no todos los contextos son iguales y si bien tenemos más acceso y podemos intervenir más en el abuso familiar, las cárceles están llenas de esos abusadores y la justicia la emprende con todo el peso, lo cual no está mal, contra ese tipo de padres, entre comillas, manoseadores. Y dejan muy de lado, muy de lado, bueno, el asalto también, el que yo menciono como asalto. El asalto, cuando hay evidencia física, esta gente queda presa, pero queda como en el infierno. ¿Por qué? Porque todo el mundo se solaza en que allá los van a violar y les van a hacer sentir lo mismo, lo cual también está al servicio del tánatos y la sociedad tampoco debería tener por qué cargar con eso. En esto de los abusadores llegamos también pues a exabruptos como el que yo tuve que vivir hace unos meses. Yo no, por lo general no voy a defender jamás un abusador porque no sé ni cómo, pero a un paciente mental que tiene una personalidad límite de incursiones psicóticas y que tocó a su hija por una única vez en un hecho, y fue tal, la niña obviamente pudo escapar porque quedó aterrada con lo que el papá estaba, pues, con el hecho,
pero luego este señor entró en una fuga psicótica y lo recogieron como 3 días después y lo condenaron a 18 años y en el juicio las personas de la defensa y yo quedamos aterradas de la hazaña con que la fiscalía y todos los demás, bueno, se comportaron. El caso está en apelación. Bueno, la otra finalmente sería la persona que es asaltada, que es víctima del conflicto y que es los niños, ¿no? Y que son sometidos a la industria de la explotación, pues son distintos. Y yo creo que están en mucha desventaja los niños víctimas de la explotación pedófila se ha globalizado y que tienen a sus familias como necesarios cómplices. Y yo los casos que vi fueron niños que llevaron sedados al examen y la mamá simplemente dijo, yo no les voy, como representante de ellos, no voy a permitir que sean examinados de ninguna. Y eso funcionó. Y los niños se perdieron. Ni hablar, el capítulo de la guerra sí debe ser muy tratado por especialistas, muy ilustrado y tiene un contexto pues que es para verlo como dije ya, en grande, con otros parámetros. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Alicia, por favor. Bueno, yo quería agradecer todas las preguntas, decir que no nos podemos olvidar de la justamente singularidad de cada relación. Nosotros no podemos decir que hay algo determinante entre causa y efecto. Lo que nos vemos, como dicen allí, son efectos terribles y todos extremadamente perturbadores, principalmente en lo que dice respecto a la construcción de la subjetividad. Mas yo quería reforzar 3 aspectos. Uno es de que muchas veces el abuso sexual es lo que da de comer a otros hermanos o lo que da de comer a la familia. Entonces, de que en las bajas clases sociales de mayor vulnerabilidad, el sostén de la familia es por el abuso sexual y la culpa que se crea al poder salir de este comercio. Entonces, ¿cómo que nosotros trabajamos y denunciamos estas situaciones? En el SOS, afortunadamente, nosotros tenemos un asistente social que merece un monumento, que busca las alternativas de que la familia pueda se sustentar sin precisar del abuso, mismo que el abuso es siempre mucho más rentable, lamentablemente. Una otra cuestión que yo quiero dar palabras y que es de Hilda, y con esto me despido de ustedes, es que nosotros podemos empezar en FEPAL, Hilda y en cada una de las asociaciones en no usar los hoteles que nos sabemos de turismo que son antros de abuso sexual. Hay hoteles que tienen carpetas con adolescentes y que entregan a sus huéspedes para que puedan elegir. Entonces, cuando no sabemos de este uso perverso, que sea todas las sociedades psicoanalíticas que hagan justamente un protesto sin poder usar estos lugares que son antros de perversión. Tenemos mucho para hacer en la prevención, por ejemplo, crear líneas telefónicas para aceptar las denuncias con todo el cuidado de sigilo y ofrecer tratamiento, escucha y poder indicar las posibilidades en las clínicas sociales de seguir los tratamientos para que esto no venga a marcar el destino, ¿eh? No venga a marcar el destino, justamente a traer esas consecuencias de las cuales hablaba Nali. Un gran abrazo para todos y espero encontrarnos en Chile personalmente. Gracias, Alicia. Por favor, Nali. Hablé primera. Ya habló. Bom, entonces, já habló. Entonces, estamos encerrando esse ciclo, né? Essa atividade encerra o ciclo Violências Profanadas.
todo o grupo de coordenação da infância e adolescência da FEPAL, dirigido pela Cecília de Roças. São as pessoas que eu vou citar: Hilda Boteiro, Cristina Wunsch, Gabriela Penoni, Marro Etienó, Milka Kaplan, Santiago Caballo e eu, Cristiano Frank. Nós juntos estamos pensando os ciclos, estamos gostando muito do retorno e da produção que, como dizer, todas as pessoas nos ajudam a construir, e estamos preparando o próximo ciclo, que será foco de violência nas escolas. Provavelmente, algo dos abusos certamente aparecem como primeira manifestação nas violências das escolas. Então, que ficaremos às voltas com algo muito parecido, né? No dia 24 de abril, teremos a primeira atividade do próximo ciclo, Cine Debate de Abuso, Cine Debate de abertura do ciclo, dia 24 de abril. E 24 de maio vai ser a primeira atividade do ciclo. Então, graças pela presença de todos. Até o próximo. Gracias.